Todas estas creencias y todos estos sesgos en torno a la generación de cristal o todas estas características que he mencionado acaban agravando muchas veces el problema. Fernando opina, cuando viene a consulta, que su hija no tiene por qué quejarse, ¿no? Que tiene mucho cuento, que en realidad lo que es vaga, no quiere ir a clase. Cuando yo hago una evaluación real sobre el caso de Silvia, me encuentro con que para nada es, evidentemente, lo que plantea Fernando. Silvia es una chica que tiene un nivel de responsabilidad muy alto, que ha condicionado aversivamente las clases a niveles extremos y tiene ataques de pánico, que huye en medio de la clase, suele durar unos 5 minutos. Bueno, hola a todos. Nosotros somos Carlos, Noelia y Nayara de Émora. Y antes de empezar voy a hacerlo de Ricardo, voy a apoyar porque si no, este micro no lo voy a manejar de ninguna manera. Antes de empezar nuestra ponencia, nos gustaría que entraseis en el Instagram de Émora Psicólogos, porque ahí encontraréis un meme que hemos hecho al hilo de la ponencia, ¿vale? Para guiar un poco lo que os queremos exponer, ¿ok? En ese meme en concreto hay una serie de frases, ¿vale? Frases que muy probablemente hayáis escuchado como profesionales de la psicología o como, y ojalá de corazón que no, como adolescentes, ¿de acuerdo? Es un meme al cual le hemos llamado el bingo de la crianza regulinchi. Y se recogen frases, me las voy a meter un poco atrás también, se recogen frases como, bueno, es que estás exagerando, es que no se te puede decir nada, solo estás llamando la atención. Seguramente lo habéis escuchado. Y bueno, ¿por qué os queremos presentar de alguna manera esto? Pues pongo un poco también el ejemplo este que se están poniendo también muy de moda en redes, ¿no? En TikTok, sobre todo quizás más en TikTok, que son los vídeos que comparan en general formas de reaccionar y de afrontar a personas de distintas generaciones. Y normalmente las generaciones nuevas, véase los millennials, la generación Z o ahora creo que es la alfa en concreto, pues normalmente nos sale muy bien parada en concreto, ¿no? Y no sale muy bien parada, quizás también porque, bueno, o sea, seguramente habéis escuchado fijo, habéis escuchado el concepto de generación de cristal, que somos esa generación frágil, quejica, que todo lo lloramos y que todo nos afecta, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene este concepto de generación de cristal? Pues me vais a permitir que os lea en concreto precisamente la definición que hace Montserrat Nebrera, que fue quien acuñó el término en 2011. Recordamos, 2011, Movimiento de los Indignados, 15M. Podéis entender un poco el contexto también de dónde viene, ¿no? Un poquito la criminalización de esas protestas y demás. Bueno, pues en 2021 Montserrat Nebrera definía el concepto así. Cito textualmente. Es la generación que nace con este siglo y lo hace inmersa en el mundo digital, que es el de la prisa, el de la información acumulada. Y señala que no conocimiento, mucho menos sabiduría. Y, por lo menos en lo que concierne al primer mundo, también rodeada de prestaciones y servicios que creemos conquistas irreversibles y que conforman lo que conocemos como estado del bienestar. No quiere eso decir que todos sean ricos. Al contrario, en muchos casos el cristal que son nace endeblemente emplomado frente al viento que sopla en el exterior. Ojo, Montserrat Nebrera, si esto lo llegas a ver de alguna vez, tardabas menos diciendo juventud obrera. Pero sí que en su ambiente flota la idea de que la protección del Estado habrá de extenderse donde ellos no lleguen, generando en muchos casos una mezcla de hedonismo e indolencia, además de una probabilidad creciente de frustración.
Quien quiera entender esto, que entienda. Pero se entiende muy bien qué es lo que intenta hacer esta persona en concreto con esta definición. Muchas veces sesgada. Al hilo de esta definición, ¿qué características sesgadas en concreto achacan o nos achacan? Porque la mayoría somos aquí millennial, Z, alfa, más o menos. ¿Qué características nos achacan? Pues nos achacan poco interés por la cultura, por la lectura. Nos critican mucho a nuestros propios referentes, nos dicen que es que tenemos referentes youtubers, influencers y no admiramos a pintores, arquitectos y, dicho por la propia Montserrat Nebrera, que es filósofa, profesora de la Universidad Internacional de Cataluña y exdiputada de un partido político de cuyo nombre no pienso mencionar, tampoco tenemos referentes políticos. Por lo que sea. Por lo que sea. Celia Mayuelas, en el español, recoge otra serie de características como, y aquí es donde empiezan a venir lo grave y quizás lo más característico que nos imponen, es la poca tolerancia a la crítica, a la frustración, a una tendencia a la baja autoestima y una tendencia a los problemas psicológicos o los problemas de salud mental. Verdad que somos unos depresivos y unos ansiosos, pero del copón bendito. Claro, esta premisa ya de por sí es lo suficientemente grave como al final acabar emitiendo una personalización tan sumamente grande, individualizando el problema con la cantidad de multivariables que hacen que tanto menores en concreto como jóvenes en general tengan tantos problemas psicológicos y sobre todo con los riesgos y el aumento de muertes por estos casos. Hay que tener la responsabilidad en concreto y, por supuesto, desde el punto de vista de la ideología, que nos viene genial que Ricardo haya hablado previamente para marcar esto, hay que tener la responsabilidad para investigarla y siendo crítico. También encontramos en estos artículos correspondientes, porque evidentemente es que nos aclaran, nos achacan una falta de empatía a la par que una mayor sensibilidad a problemáticas sociales. No se aclaran mucho, también os digo. En fin, esta premisa en concreto que también encontré es hasta divertida en su expresión. Sus pequeños esfuerzos les parecen grandes hazañas del español. En fin, que les ha faltado decir o les ha faltado llamar homosexuales, vagos y maleantes. Ni que fuera malo, también os digo. Nos encontramos entonces con una visión y etiquetados sesgados de muchísimas realidades en las que entran conductas, formas de afrontamiento, valores, defensa de los mismos, patologización de dichas conductas y de las formas de vincularse, patologización de un malestar que es consecuente de una realidad absolutamente sangrante e injusta y la incomprensión de nuevas formas de ver el mundo que chocan culturalmente con estilos de crianza muchísimo más autoritarios y que evidentemente son los que preceden a las generaciones anteriores. ¿De qué manera no lo acabamos encontrando esto en la clínica o en las consultas? Pues, aunque si bien es cierto que se está dando un cambio generacional en la crianza, en la infancia, también porque será, porque los padres generalmente son de esas generaciones posteriores. Es verdad que con la adolescencia se mantiene todavía un poco esto que estamos comentando. Porque al final todas estas creencias y todos estos sesgos en torno a la generación de cristal o todas estas características que he mencionado acaban suponiendo una variable disposicional para emitir distintas conductas que acaban agravando muchas veces el problema. ¿Qué conductas nos encontramos aquí? Pues generalmente el castigo de la expresión del malestar de esos adolescentes, de las necesidades y de las opiniones. Esto lleva a la evitación consecuente de la persona adolescente a no expresar ese malestar, a no expresar sus opiniones, a no expresar sus necesidades.
no solo vemos una invalidación o un retraso quizás en el desarrollo de esa autonomía, sino que en el caso de que haya un problema psicológico, ese problema psicológico no se va a ver o va a tardar muchísimo más en identificarse. Con lo cual, evidentemente, también puede traer muchísimos problemas a nivel intrafamiliar. Y aparte de la invisibilización, ¿no?, de estos problemas psicológicos, también encontramos que ante distintas situaciones o distintas variables se acaba haciendo una atribución personal a la persona. Eres una vaga, eres una maleante, o quieres llamar la atención, cuando lo que hay detrás acaba siendo dificultades del aprendizaje que se están tapando porque hay una exigencia en la familia del copón. Encontramos bajos estados de ánimo que de alguna manera se acaban problematizando, por así decirlo, bajo etiquetas como es que eres una vaga y quieres llamar la atención. Y, por supuesto, pues también puede haber otros problemas como dificultades de la socialización, etcétera, que pues, van a tardar muchísimo en dar lugar o en salir a la luz precisamente por todos estos prejuicios. Precisamente a raíz de esto queremos presentar como ejemplo algunos casos que de alguna manera pues muestren esto que os estamos contando. Doy paso a mi compañera Nayara, que es la que os va a narrar un poquito. Uy, bueno, muchas gracias, Noelia. Yo, como Ricardo, he cogido un virus y he decidido venir a hablaros aún así. Esta no es mi voz, la verdad, os lo prometo. En mi caso, cogiendo el testigo a mi compañera, quería plantearos una serie de casos, pero para ello voy a usar al público. Digamos que algunos de vosotros han recibido un mensaje que hace alusión a algunas de estas frases, algunos de vosotros que evidentemente no conozco de nada, por supuesto. Entonces, no sé si esa persona que ha recibido esa frase le importaría compartir la primera de esas frases. Aquí estoy. Vale. Que una de ellas es que tienes mucho cuento y con todo lo que tienes que no te deberías de quejar tanto de todo. Vale. Este es el gran punto del bingo de la crianza regulinchi, porque esto es algo que me ha pasado, ¿eh? O sea, todo lo que traigo aquí son casos que yo he tenido que trabajar en consulta. Vamos a decir que este caso, pues, esta frase lo dice Fernando, padre de Silvia, una chica que tiene 16 años, es decir, por poner sobre el tapete, es un mayor de edad sanitaria, que esto es algo importante, ¿eh?, en el trabajo con adolescentes. Si queréis después indagamos un poco más sobre ello, porque no va sobre esto la ponencia, pero si queréis preguntar no habría ningún problema. Claro, Fernando opina cuando viene a consulta que su hija no tiene por qué quejarse, ¿no?, que tiene mucho cuento, que en realidad lo que es vaga, no quiere ir a clase, que es lo que comentaba Noelia sobre esa tendencia a atribuir a una característica, a algo muy personalizado, un comportamiento que es completamente, bueno, pues al final desadaptativo para Silvia, porque Silvia está pasándolo muy mal. Cuando yo hago una evaluación real sobre el caso de Silvia, me encuentro con que para nada es, evidentemente, lo que plantea Fernando. Silvia es una chica que tiene un nivel de responsabilidad muy alto, que ha condicionado aversivamente las clases a niveles extremos y tiene ataques de pánico, que huye en medio de la clase, suele durar unos 5 minutos, la campeona está incubando como una verdadera campeona de campeonato, la incubación. Y no solo esto, es decir, Silvia tiene mucho trasfondo. De hecho, las relaciones familiares son muy complicadas, la relación entre sus padres es muy complicada y ella también ha desarrollado desde hace mucho tiempo, porque sufrió, entre otras muchas cosas, bullying en el colegio siendo muy pequeñita, pues una serie de pensamientos obsesivos y una serie de compulsiones cognitivas que la ha ido desarrollando desde que tenía prácticamente 8 años. Es decir, el trasfondo que encontramos en Silvia es muchísimo más complejo que el hecho de que Silvia sea una vaga a la que no le apetece ir a clase. Claro, el problema está en que, vale, tenemos claro, hacemos un análisis funcional del caso de Silvia, lo tenemos clarísimo, pero viene un gran reto, que este es el reto que quizás sea más importante con nosotros como clínicos en terapia, y es: los padres tienen su propio funcional
y no podemos olvidarnos de él, porque si nos olvidamos del funcional de los padres, nos vamos a poner la zancadilla todo el rato. ¿Esto qué quiere decir? Sí, todos tenemos clarísimo que el padre de Silvia va a ser una variable que influye en el comportamiento de Silvia, lo tenemos claro. Pero que el padre tenga esta verbalización en consulta también tiene su propio funcional. Y yo tengo que hacerle caso a ese funcional, porque si no lo atiendo, es prácticamente imposible que después de verdad pueda modificar el comportamiento del padre para que me ayude a modificar el comportamiento de Silvia. Si no, se me queda vacío. De hecho, claro, cuando tú le das un espacio a Fernando para hablar, pues entre otras cosas, hay una gran regla que ha regido su vida y que está súper reforzada, y es, si quieres puedes. Porque él, siempre que ha querido y se ha esforzado, ha podido. Y Silvia es que no quiere, y entonces, pues claro, pues tenemos esa dificultad. Entonces, el reto va a ser este, y de hecho ahora lo vamos a ver con más frases. El reto es, ¿qué ocurre con el padre? ¿Qué ocurre con la madre? No solo cómo influyen ellos como variable contingente, sino qué son ellos dentro de todo su propio proceso. Esto hace que tengáis terapias de 3x1, es como una gran oferta. Lo único que, claro, trabajáis el triple, pero bueno, es verdad que tiene su punto. Vale, a ver si alguno de estas personas anónimas, supuestamente, me comparte otra frase. Yo. Vale, gracias. Mi hija es muy susceptible, se enfada por cualquier cosa. Vale, también muy típica, ¿no? Mi hija es muy susceptible, es que se enfada por cualquier cosa, es que no se le puede decir nada de verdad. Es que este caso, siento deciros, es la madre de Silvia, porque Silvia lo tiene todo. Pero es verdad que la relación con su madre daba para un análisis específico. Es algo que también es muy común encontrar, ¿no? Es como, de nuevo, es esa atribución tan personalizada, tan específica de es muy susceptible, ahora toma la etiqueta para ti, te la lleva Silvia, sin entender cuál es el proceso que está ocurriendo. ¿Qué me encuentro al evaluar esta situación con la madre? El conflicto es mucho más complejo. Primero, Silvia no es susceptible. Sorpresa. Esto es bastante común encontrarlo. Hay como una gran diferencia entre lo que vemos, lo que verbalizan los padres, lo que verbalizan los hijos, y es como, ay Dios mío, ahora tampoco tengo que encontrar el punto común. Un poco caótico, pero bueno, se puede, prometido. Y tiene su punto, tiene su diversión. ¿Qué ocurre con esto? Silvia no es susceptible. De hecho, Silvia aguanta bastante. Está muy entrenada en aguantar los mensajes emocionales que manda su madre. Sin embargo, la madre sí que tiene mucha susceptibilidad a las caras que pone Silvia. Y esto o lo evalúo y le doy ese espacio a la madre y entiendo qué está ocurriendo, o cuando yo dé pautas se van a quedar muy cojas de nuevo. Porque la madre tiene un funcional y la madre está padeciendo una serie de reacciones emocionales ante esto. De hecho, os decía que había dificultades de pareja. Había por ahí una frase que ponía la madre de es que me trata igual que su padre. Esto es muy complejo, como podéis comprender. Pero yo tengo que darles espacio, porque si no doy ese espacio a la madre para acoger eso que está ocurriendo y le explico lo que está pasando y le explico su propia conducta, cuando yo le pida que se comporte distinto, cuando yo le diga a Silvia, vale, vamos a hacer estas cosas para ver qué tal van las discusiones con tu madre, me va a boicotear, literalmente. Y esto es algo que probablemente os hayáis encontrado muchas veces, ese boicot, ¿no? Pero que cuando, creo que recogiendo lo que decía Ricardo en la anterior ponencia, es como, hay que preguntarse por qué, es decir, hay que indagar, hacer un análisis de qué está pasando. Me están boicoteando, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado para que esto ocurra? No vamos a dejarlo como un, no, es que de verdad, teniendo en cuenta que, oye, pues tiene su dificultad ser padre, o sea que yo eso lo entiendo perfectamente. Vale, tercera frase, porfa. Vale, mi hija solo sabe llamar la atención. Vale, esta es una de las grandes frases y quizá haciendo alusión a la situación conflictiva que hay ahora mismo en torno a la ideación suicida, creo que tiene mucha alusión, en realidad. La llamada de atención, que es algo que es muy frecuente encontrar cuando los adolescentes presentan autolesiones o algún tipo de conducta donde haya verbalizaciones de ideación suicida, que esto es, por desgracia, cada vez más frecuente de encontrar en la clínica. Entonces, ¿qué ocurre con las llamadas de atención? En este caso estamos hablando de Ana, 14 años, en este caso menor de edad sanitaria, y vienen sus dos padres comprometidos,
muy comprometidos, Julián y Rocío. Y me dicen que la situación en casa es completamente insostenible. Coinciden con Ana, menos mal, qué maravilla, al menos esta familia están todos de acuerdo con que la situación es insostenible, por lo menos no tengo que decirles, oye, no estáis en la misma onda, unos y otros. Pero es verdad que Ana tiene ataques de pánico y en los ataques de pánico se golpea, se da puñetazos en las piernas. Y la verbalización de los padres es, creemos que ella no sabe cómo llamar nuestra atención. Pero esto tiene una connotación negativa, no es una connotación agradable. No están entendiendo que incluso aunque Ana realmente estuviese llamando la atención de esta forma, sería porque Ana ha sido entrenada por ellos sin querer en que esa es la forma que va a recibir atención de sus padres. Hay un entrenamiento férreo, en este caso, de castigo, cualquier otra forma de expresión de la emoción desagradable, de tus necesidades, de tus opiniones, pero sí que focalizo mi atención cuando tú llegas a esos extremos, porque Ana no quiere golpearse, no vamos a caer en esto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el gran reto? Esto es entendible, ¿no? Entendemos todos cuál es el funcional y cómo están los padres ahí influyendo en la conducta de Ana. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo a estos padres voy a tener que explicar, pero voy a tener que acoger la emoción que va a suponer esta explicación, porque les voy a quitar algo que a ellos les protege. Si yo te digo, mira, tu hija no quiere llamar la atención, no es una cosa de llamar la atención, hay que hacer caso a esto que está pasando con Ana. Tenemos que atender, pero tenemos que atender de forma adecuada. Y además voy a tener que decirles, esto lo habéis entrenado vosotros, ahora esto con muchas pinzas, esto os lo digo así a vosotros, esto no se puede decir así en consulta porque entonces cogen la puerta y se van con un poco de razón. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo a su funcional. Ellos tienen miedo, a que de verdad vienen comprometidos, sí que tienen miedo de lo que le está ocurriendo a Ana, pero esa idea de que llama la atención les ayuda a gestionar la situación. Cuando yo se lo quito, tengo que sustituirlo por otra cosa. Porque si yo simplemente se lo quito, les echo un rapapolvo y les digo que por favor no pueden seguir así, no estoy ayudándoles y tampoco estoy ayudando a Ana. Entonces, claro, ¿qué era lo que yo planteaba, ¿no? Cuando yo pensaba en cómo trabajamos con los padres, digo, el gran reto que tiene un terapeuta cuando trabaja con padres es, hay que ponerse a hacer el análisis funcional de 3 personas y a veces del perro y del pez, ¿eh? O sea, esto es así. Al final tenemos el análisis funcional de absolutamente todo, pero es imprescindible porque los casos de adolescentes sí que están, como decía Noelia, muy influidos por la variable disposicional que los padres de la ideología, cogiendo también lo que comentaba Ricardo, de los padres. Y hay que atenderla, tiene que tener su espacio en consulta. Entonces, bueno, en cuanto a este espacio, pues cedo la palabra a mi compañero Carlos, que estoy contenta de que la voz, oye, me ha respetado bastante. Gracias. Gracias, Noelia y Nayara. Ya veis la suerte que tengo de tener estas compañeras, que son increíbles. Voy a empezar con 3 cosas de Ricardo que nos vienen fenomenal. Muchas gracias. Hablar más con que hablar de. Cuidado con tratar de convencer. Creo que han sido frases que has dicho. Y que el análisis funcional resulte útil. No solamente escribirlo, lanzarlo y ya está, sino que tiene que ser útil. Entonces, bueno, cuando preparábamos esta intervención, estábamos pensando cómo contarle a los futuros psicólogos lo que va a ser el trabajo con padres de adolescentes, que es algo que no, hasta que no te encuentras esas 3 personas ahí, o a veces más, en sesión, no tienes que salir de ello. Y también, ahora que tenemos un poco de experiencia, nos preguntábamos, ¿qué nos hubiera gustado que nos contasen sobre ese trabajo con padres de adolescentes? Entonces, bueno, hemos tomado la decisión directamente de intentar daros algunas ideas sobre las conversaciones que tendríamos con esos padres. ¿Cómo serían esas conversaciones? Y voy a recalcar la palabra conversación. Lo más importante es, primero, crear ese espacio, como decía mi compañera Nayara, darles ese espacio a los padres, y más aún teniendo el contexto general que ha expuesto mi compañera Noelia. Entonces, bueno, si tuviera yo la posibilidad de crear ese espacio de manera utópica, ese contexto en el que los padres y yo vamos a conversar sobre el adolescente, yo creo que los psicólogos tenemos
la facilidad para crear esos espacios, no es tan utópico, lanzaría las siguientes preguntas. No sé si de manera directa o las tendría en mente para evaluar esto. Les diría, ¿cuánto tiempo pasamos analizando, observando, reaccionando ante las cosas que no nos gustan de nuestros hijos? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Porque es mucho tiempo que utilizamos que no podemos utilizar en otras cosas. Cuando vemos algo que sí nos gusta, ¿somos lo suficientemente creativos y nos dedicamos a ello? ¿Y qué consecuencias tiene esto? De nuevo, ¿qué consecuencias tiene continuamente desaprovechar oportunidades para reforzar cosas que sí nos gustan de ellos? Entonces, bueno, al final todo tiende a esa conversación con los padres, crear ese espacio que nos permita construir juntos un nuevo universo para ellos de ideas en el que sea más probable que puedan reforzar cosas que generen un futuro diferente para sus hijos. Ese sería el objetivo, construir un plan juntos. En este sentido, la palabra conversación, como os decía antes, tiene para mí muchísimo valor, porque yo entiendo una conversación como un espacio donde hay una escucha mutua. Y creo que esto facilita muchísimo las cosas con los padres, que se sientan escuchados primero, no solamente soltar nuestras ideas, nuestros argumentos, análisis funcional y decirles lo que tienen que hacer. Este es el plan de intervención. No, que se sientan escuchados, porque creo que es el primer paso para conseguir su conducta de escuchar al mismo tiempo. Y esto a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, quiero daros algunas ideas, no sé si muy útiles o las veréis como más útiles o más generales, pero algunas ideas que a mí me parecen muy importantes. La primera sería tener siempre en cuenta que nuestro trabajo es ayudarles. Porque como decía antes mi compañera Nayar, a veces los padres tienen reglas verbales ya en la cabeza, nosotros también. Y cuántas veces escucho a compañeros y compañeras, cuando hablamos en reuniones, pues también necesitamos desahogarnos, y cuántas veces escucho, es que no nos ayudan los padres. Es que no están ayudando a sus hijos. Vale, bien, pero por encima de todo eso yo creo que lo primero es que tengamos claro que nuestro trabajo es ayudarles, y ya la aproximación hacia ellos va a ser diferente en ese sentido. Después, la siguiente idea sería que intentemos comportarnos con ellos en ese espacio que vamos a crear como les vamos a pedir que ellos se comporten con sus hijos. Es decir, observando también las cosas buenas que van a ocurrir y las cosas buenas que hacen para poder reforzarlas. Porque a veces solo nos fijamos en las cosas que no nos gustan de lo que hacen los padres de adolescentes. Después también, en cuanto al análisis funcional, cuando lancemos ese análisis funcional o esas ideas, esos argumentos, yo recalco la palabra pasión. Hacerlo con dedicación, con pasión, que sea más probable que os escuchen. Incluso buscar maneras diferentes de explicarles ese análisis funcional, para que sea útil, para que lo asimilen bien y lo pongan en práctica. Otra idea sería tener siempre en cuenta que es un trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? Que padres y yo perseguimos los mismos objetivos, la misma meta. No son enemigos en el caso del adolescente. Somos un equipo trabajando para los mismos objetivos. Tener esto en mente a mí me parece muy importante. Y por último, algo que yo he aprendido, pues con cierta experiencia, puede ser que vayas ganando cierta seguridad y te da menos miedo tanto mostrar tus dudas como profesional, como reforzar las dudas del otro. No sentirte atacado si te expresan dudas o si piensas que están evaluando lo que estás diciendo. Ese es el primer paso, yo creo, de la conducta de escuchar. Están tratando de rebatir algún argumento, pero también te han escuchado. Entonces yo reforzaría mucho esas dudas que nos muestran los padres. Entonces, bueno, si conseguimos que imaginen ese nuevo universo de posibilidades en ese espacio que hemos creado, donde si se comportan de determinadas maneras va a ser más probable el cambio para sus hijos, estaremos más cerca de que se sientan responsables, y no culpables, sino responsables,
de los futuros cambios que están por llegar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Por favor. A ver. Mira, sí, vamos a hacer lo que habla Antonio. Victoria Guzmán. Bueno, voy a hacer con el micro. Victoria Guzmán pregunta: ¿qué implicaciones tiene que la mayoría de edad clínica sean 16 años y no 18 años? Vale, tengo que entender bien la pregunta. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, legales, entiendo. No sé, ¿dónde está Victoria? O sea, lo que ha dicho ella de que si luego podíamos hablarlo más en profundidad, pues que si lo podemos hablar más. ¿Te interesa esto? Vale. Nayara, tienes que contestar. A ver, la cosa es que la implicación es que en cuanto ellos tienen 16 años pueden decidir acudir a consulta independientemente de que tengan el apoyo de los padres. Anteriormente no. O sea, anteriormente los tutores, en realidad no los padres, los tutores legales deciden si los hijos van o no van a consulta. Con 16 años dejan de necesitar ese consentimiento. Y además, en cuanto a ti como clínico, lo que ocurre es que con menores de 16 años sí que tienes que informar a los padres legalmente. A partir de los 16 años, como son mayores de edad, sanitarios, no hace falta hacer esa comunicación hacia los padres, a no ser que estemos ante una situación donde se ponga en riesgo la vida del adolescente o la vida de gente externa, pero bueno, eso da igual que tengas 18, 35, 48, o sea, siempre que se ponga en riesgo la vida de alguna persona, ahí la confidencialidad desaparece. Pero ese es principalmente el punto de diferencia. Entonces es verdad que hay muchas situaciones donde algún adolescente no se ve apoyado por sus padres y tenemos las manos muy atadas hasta los 16, pero a partir de los 16 no. Y esto no solo en consulta terapéutica, o sea, no solo en psicología, esto vale para todo lo sanitario. No sé si te he resuelto la duda. Bien, Raquel pregunta que qué se hace cuando los objetivos de los padres y los de los adolescentes son opuestos. Salvo que mis compañeras estén en desacuerdo, que puede ser. Son casos diferentes. Si hay diferentes objetivos, son casos diferentes. Especifica qué son diferentes objetivos. Yo voy a ponerme en modo psicóloga, en plan, vale, dime. Concrétame. No sé quién es. Sí. Pues, por ejemplo, el típico padre que viene y dice, arréglamela, ¿no? En plan... Todo fácil. Sí, y que no... Bueno, sí, que atribuye todo a la responsabilidad de ella, o de él, X, y la niña lo que quiere, por ejemplo, o el niño o el adolescente, o como lo queramos llamar, pues igual que sus padres también nos encima, o no sé, no estoy pensando en ningún caso concreto que... Vale, pero como que el adolescente tiene como una serie de dificultades, ¿no?, en su vida y quiere trabajar esas dificultades, claro, y los padres es arreglarme al adolescente. Que no salga, que estudie, que X, no sé, fuera. Sí, yo, como dice Carlos, separaría, porque hay que trabajar la parte de los padres y hay que trabajar los objetivos de... Pero entonces, ¿llevas tú los dos, entre comillas, dos casos? O, Sí, perdona por mi respuesta anterior, porque ha sido muy escueta y no... No. Pero claro, ¿qué objetivos tienes tú en sesión entonces? ¿Tú te estás ayudando al adolescente, estás ayudando a los padres o qué...? Es muy buena pregunta. Y además es mucho más habitual de lo que parece. Sí.
uno de los objetivos nuestros, o sea, cuando analizamos cuáles son los objetivos del caso, por eso te decía, pues serán casos diferentes y tendrán que trabajar de manera distinta, pero claro, pueden ser sobre la misma persona. En ese caso, si vemos que finalmente puede haber un acuerdo de objetivos, o sea, si vemos esperanza en que el padre pueda calmar sus propios objetivos por un momento y atender por un tiempo solamente los de su hija, en ese caso se hace muy importante crear ese espacio donde podamos poco a poco explicar al padre una prioridad, una jerarquía de objetivos y alinearnos en eso. O sea, ese trabajo va a ser muy importante, porque normalmente vamos a poner por delante los del adolescente. Vamos a intentar ponerlo primero, estos objetivos. Y tendremos entonces que convencer al padre, sin convencerle, hablando con él, conversando, explicándole ese análisis funcional, atendiendo también sus necesidades, solo que las vamos a poner un poco después o las vamos a ir alineando poco a poco con las de su hija. Es complejo, pero sí, habría que crear ese espacio y convertirlo, utópicamente, convertirlo en un mismo caso, ojalá. O sea, No sé si ahora es mejor la respuesta. Resumiendo, podría decirse que el primer objetivo es que sean unos objetivos comunes. Para nosotros puede ser. No hay que confundir nuestros objetivos con los de los clientes que tenemos delante.